Hoy vamos a seguir hablando de Marx, aquel filósofo prusiano de la actual Alemania, que fundó una teoría que hoy se conoce como marxismo y que en la ciencia se lo conoce también como materialismo histórico. Habíamos dicho que había dos ideas muy importantes que había desarrollado allá por 1848. Una era la teoría de la plusvalía, que básicamente dice que el obrero percibe un salario inferior al valor creado con su trabajo y percibe menos porque se lo queda lo que Marx llamó como el capitalista o el empresario. Es decir, había un plus en el valor que se lo quedaba el empresario. Vayamos a un ejemplo. Pensemos en el costo de algo. Imaginémonos en la industria textil. Para hacer una remera hay un peso de tela, un peso de costura, donde está la persona que la cose y que la corta, y supongamos un peso de gastos operativos, 3 pesos. Ese es el costo, ese es el valor de esa remera. Pero si la remera se vende a 10 pesos, esa diferencia que hay entre el valor y la ganancia es la plusvalía que se queda el empresario. Según Marx, es un robo del empresario o del capitalista al trabajador. Y como Marx seguía la idea de Hegel, de que había una dialéctica, tesis, antítesis y síntesis, él decía, bueno, esta opresión que sufre la clase trabajadora va a hacer que se genere una lucha de clases. Es decir, la clase trabajadora, que es la antítesis de la clase que él llamará dominante, luchará para hacer una nueva síntesis. Es decir, habrá una lucha de clases, la clase obrera vencerá a la clase dominante y formará una síntesis, una nueva sociedad, que primero estará dominada por una dictadura que él llama dictadura del proletariado, que va a garantizar que todos los medios de producción, así llama a todos los medios que se utilizan para trabajar, pongamos las fábricas, todos los medios de producción pasen a manos de los obreros, es decir, sean expropiados a los empresarios y capitalistas y los trabajadores la tengan. Una vez que eso se realice, que ya esté garantizado que los medios de producción pertenecen a los proletarios, como lo llama él. Proletario significa que solo tienen hijos. Prole es hijos como única propiedad. Cuando todo pase a ser de la clase trabajadora, entonces el Estado desaparece. Eso es algo que nunca se dio en el marxismo, siempre se quedó en la dictadura. Pero el Marx hablaba de un paso más. Y si no, esa nueva clase dominante debía ser expulsada por una nueva revolución, porque se generaría una nueva antítesis. Una vez que el ser humano estuviera liberado de las ataduras que la alienación del trabajo le produce, porque está siendo sojuzgado y además está siendo robado constantemente, el ser humano llegará a una felicidad donde el Estado no va a tener más razón de ser y el progreso será indefinido. Para Marx, la economía domina todo en la sociedad. Domina a las otras esferas que muchos en su época denominaban como esfera jurídica y esfera espiritual, que significa también cultural. Es decir, que de las 3 esferas, la económica está por encima de las otras y es a través de los estados nacionales y todas las estructuras e instituciones que las clases dominantes perpetúan el poder. Por eso, para Marx es tan necesario que el Estado sea tomado por los trabajadores y sea transformado para luego desaparecer. En el lenguaje de Marx, las clases dominantes son también llamadas burguesía.
Así que tenemos estas dos clases, el proletariado por un lado y la burguesía por el otro. Y es a través de la revolución social como el proletariado se hace con el poder. Una de las grandes críticas de Marx es a la propiedad privada, donde se fundamenta para él el poder de la burguesía. Piensen que en la época que Marx escribe, hacía muy poco que algunas personas, sobre todo los que venían de la antigua nobleza, se habían apropiado de las tierras, habían fundado lo que se conoce como fisiocracia, que es el poder a través de la tenencia de la tierra. Entonces hay una lucha muy fuerte de él hacia la propiedad privada. Una de sus frases dice que en la sociedad burguesa el capital es independiente y tiene individualidad, mientras que la persona viva es dependiente y no tiene individualidad. Es decir, en el mundo burgués, en la sociedad burguesa, es más importante el capital, el dinero, la tierra, la propiedad, que los individuos en general. Termino con una frase de él muy contundente que describe lo acérrimo de la propuesta marxista y describe también lo banal del capitalismo. Dice: el último capitalista que colguemos será quien nos haya vendido la cuerda.